La Revolución China o Guerra Civil China fue entre los años 1927 y 1949. Entre los siglos XVIII y XIX, el colonialismo europeo estaba avanzando y China se encontraba estancada. Estaba sufriendo una invasión por parte de Inglaterra que desencadenó la Guerra del Opio, un enfrentamiento armado que tuvo como consecuencia que los gobernantes de la dinastía Qing reconocieran los derechos de dominio a los colonialistas británicos. Esto generó la rebelión de los Tappings, que fue entre 1851 y 1864. Duró unos años hasta que logró ser controlada, y luego de esta surgieron los Boxers, entre 1900 y 1901, que fue un importante movimiento formado por campesinos y burócratas, pero que se caracterizó fundamentalmente por la importante xenofobia que tenían hacia las potencias mundiales. Su rebelión fracasó por la intervención de los ejércitos colonialistas, pero fue muy importante en la historia. Ya para el siglo XX, China estaba sufriendo cambios gracias a la influencia europea. En la China tradicional se introdujeron instituciones contemporáneas y se tradujeron muchísimas obras económicas, políticas y científicas al chino. En 1905, el doctor Sun Yat-sen fundó el Partido Democrático Kuomintang, que tenía características republicanas, y empezó a actuar en 1911. En 1912 consiguen la Constitución Provisional y proclaman la República de China. Sin embargo, la naciente república presentaba algunas complicaciones. Las ambiciones de los jefes militares trajeron algunos enfrentamientos y después de la Primera Guerra, en la Conferencia de Versalles, se le había concedido a Japón los derechos de la península de Shantung y esto trajo muchas protestas en contra del colonialismo japonés. La revolución socialista que se estaba dando en Rusia había influido mucho en la China de 1917. Esto los impulsó a crear un movimiento revolucionario antiimperialista que llamaban el Movimiento 4 de Mayo. Este movimiento fundó el Partido Comunista en 1921, cuyo líder era Mao Zedong, y en 1923 se estableció un frente único para ayudar al doctor Sun Yat-sen y reorganizar Kuomintang, que era el Partido Republicano. En este mismo año, el presidente había pedido ayuda mundial a las potencias para enfrentar la crisis que estaban sufriendo, pero no tuvo respuesta de ninguna excepto por Rusia, que los ayudó fundando la Academia Militar, que era dirigida por el comandante Chiang Kai-shek. En marzo de 1925, el doctor Sun Yat-sen muere y se origina la revolución. 2 años después, en 1927, el general Chiang Kai-shek da un golpe de Estado y empieza a atacar y perseguir a todos los comunistas. Los comunistas responden a esto con un levantamiento formando su propio ejército y empieza una guerra civil en China. Pero, entre todo esto, la invasión japonesa va tomando más lugar y Zhou Enlai y Chu Te, que eran dos representantes del Partido Comunista Mao Zedong, plantearon la Unión Nacional para luchar contra Japón. Esto fue rechazado por el gobierno central y en octubre de 1934 el Partido Comunista Mao Zedong y sus fuerzas se desplazan para evitar el aniquilamiento. Realizan la conocida Gran Marcha que, que comprende una cantidad de 12.000 kilómetros. Entonces, podemos dividir la Revolución China en tres partes. La primera parte, que fue la acción contra los señores de la guerra, de 1927 a 1928, y esta tuvo mucha participación del Partido Comunista más que del Partido Nacionalista. La segunda etapa fueron las campañas anticomunistas de 1928 a 1937 y fueron llevadas a cabo por Chiang Kai-shek y fueron derrotadas por el ejército nacionalista. En este periodo, Mao funda la República Soviética de China. Y la tercera y última etapa es la Guerra de Liberación. Esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial y fue un avance de los comunistas frente a los nacionalistas, el triunfo con la llegada a Beijing y la proclamación de la República Popular de China el 1 de octubre de 1949. Habiendo dividido la revolución en tres etapas, podemos decir que la expulsión de los nacionalistas chinos se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas de Mao Zedong controlan el territorio continental y expulsan a las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek a Taiwán, en donde los protege la flota latinoamericana. Ahí se funda la China nacionalista, donde desarrollan industria con inversión de capitales norteamericanos. En esta tercera etapa también podemos ubicar el 1 de octubre de 1949, que fue cuando Mao Zedong declara la fundación de la República Popular de China. Esto hace que se inicien una serie de reformas estructurales en los diferentes campos de quehaceres humanos y especialmente se establecen sistemas de comunas populares por una organización sistemática de una vida colectiva ocupando un lugar importante en el contexto internacional. Mao Zedong fue el líder de la Marcha de la Nueva China, impulsó el desarrollo de un movimiento trascendental en la juventud china que fue el de los Guardias Rojos, conocido como la Revolución Cultural. Bueno, así quedó terminado. Le va a encantar a Dani. Sí, seguro nos pone un 10. Sí, seguro. Esperen un segundo. ¿No estábamos en cuarentena?